A ver, muy buenos días. Estamos en una transmisión en vivo y en directo. Y obviamente vamos a tejer en directo un rato. Miren cómo me va quedando el diseño de la mafalda. Miren, la base, ya voy muy avanzadito. Bueno, digamos unas 12 vueltas de altura. Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad les voy a mostrar el avance de la mochila que estamos realizando en las clases. ¿Sí? Entonces, esperemos que se conecten más personas. Y bienvenidos. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por asistir al directo. Miren, les quería mostrar la gasa, el estilo que estoy elaborando de gasa. Entonces, esta gasa todavía está muy cruda, como pueden darse cuenta. Apenas la estoy empezando. Pero ahora estamos con el tema del bolso, ¿cierto? De la mochila. Yo aquí voy en la vuelta número 12 del patrón. Eunice Velázquez, buenos días. Jorge Salinas, gracias por su comentario. Y Flor Muñoz. Entonces, aquí yo estoy trabajando con 5 colores en este momento, 5 colores. Miren, blanco, rojo, negro, color marrón y color piel, 5 colores. Y pueden emplear los colores que ustedes deseen para el vestido. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo acá con rojo, pero puede ser un verde, puede ser un amarillo, como para variar, ¿cierto? Para que esto sea diferente. Entonces ustedes pueden emplear colores, los colores que a ustedes más les guste. Benilda Pardo, buenos días. Mirna Judith, buen día, bendiciones Judith. Alex María, bendiciones también para usted, gracias por asistir al directo. Acá estamos en una clase, voy a seguir entonces trabajando en la vuelta. Todavía no termino la vuelta número 12. La vuelta número 12. Les estoy mostrando simplemente avances del tejido como tal, no estoy tejiendo en directo vuelta por vuelta, porque son demasiadas vueltas las que hay que tejer. Entonces me queda muy complicado grabar todas las vueltas. Yo simplemente les estoy mostrando avances. Por ejemplo, el día lunes les mostré cómo empezar a subir.
como por aquí. Y después me adelanté y aquí estamos, en la vuelta número 12 del patrón. Les voy a mostrar el patrón. ¿Cómo va a quedar la mochila? Miren, la mochila va a quedar con este diseño, ¿cierto? Y vamos en la vuelta número 12. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estoy justo acá, miren. En los deditos, miren. En los deditos de la mafalda. Entonces ahí voy, miren. Bueno. Y estoy terminando precisamente la vuelta porque todavía estoy ahí. No termino todavía. Y no se les olvide que yo siempre empleo un cordón para que me le dé resistencia al tejido. Mildred, buenos días, ¿cómo está? Esto me le da resistencia al tejido, ¿cierto? No queda como tan aguado, no queda tan aguada la puntada o la textura de la mochila. Creo que voy a poner mejor los hilos en la mesa porque siento que cuando me caen acá, miren, es muy engorroso. Entonces voy a ponerlos mejor en la mesa. Ustedes van buscando como la manera de trabajar más cómodos, pero como yo estoy grabando, sí siento que es como bastante incómodo el tema de los hilos. Miren, prefiero ponerlos en la mesa. Los pongo en la mesa. De todas formas, miren que no están enredados. Los Janet, buenos días, bienvenida. Gracias a usted por estar en el directo. A ver, acomodamos. Porque realmente cuando trabajo siento que, o sea, cuando se me viene esto para adelante es muy engorroso. Entonces mejor los voy a poner en la mesa. El negro. El negro. Lo voy a poner acá. Y les voy a enseñar un truco por si no quieren de pronto usar caja separadora o por si sienten que se les van a enredar los hilos. Entonces, ¿yo qué hago? Miren, voy a correr aquí para que ustedes puedan ver. Y voy a poner más pequeñito. No voy a soltar tanto hilo para que ustedes puedan ver en cámara lo que yo hago para que no se me enreden los hilos. Miren, yo los pongo de esta manera. Los voy a poner en orden, ¿cierto? Rojo, negro, blanco. Es un decir, ¿cierto? Un decir que ustedes los quieran poner de esta manera, miren. Blanco, el siguiente color en este caso, color piel.
No puedo decir salmón sino piel, es piel. El salmón es más oscurito. Ahí miren, 4, ¿cierto? Entonces, color piel, marrón de primero, miren, marrón acá, a la izquierda, miren. Rojo, negro, blanco, piel y color marrón. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un cambio de color. Yo estoy tejiendo, no quiero caja separadora porque realmente es muy engorroso uno cargar con esa caja a todos lados. Por ejemplo, que ustedes tejan en otras partes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer cambio de color. Vamos a suponer, miren, yo suelto el marrón. Vamos a suponer que yo quiero hacer una puntada con rojo, ¿cierto? Entonces yo agarro el hilo desde acá, desde abajo de la base, subo, levanto y hago el cambio de color, ¿cierto? Hago el cambio de color y de repente quiero hacer, o sea, las dos puntaditas en rojo, por ejemplo, o una, las que sea, ¿cierto? Entonces hago las dos puntaditas en rojo, entonces nuevamente suelto el rojo, miren, que quede ahí. Y de repente quiero hacer una puntada con piel, vamos a hacer de cuenta que lo quiero hacer con piel, entonces agarro desde abajo, miren, levanto el hilo, levanto y así evito que aquí se me enreden los hilos, miren, entonces yo jalo bien esto para acá, ¿cierto? Un ejemplo, que yo quiera hacer esto, ajusto, suelto el color, el color piel, y nuevamente agarro, por ejemplo, quiero hacer dos puntaditas o necesito hacer dos puntaditas en negro, entonces, perdón, no hice la puntadita con el color, entonces tengo que hacer la puntadita con el color, ¿cierto? Un ejemplo, quiero hacer la puntadita con piel, suelto entonces, bueno, voy a hacer dos, y de repente, miren, de repente quiero hacer dos puntaditas en negro, entonces suelto el color y agarro el negro, pero desde la base, miren, lo levanto, ¿cierto? Y aquí es donde tengo que llevar o pegar bien a la base, miren ahí. Y de repente necesito hacer dos o tres puntaditas, lo que necesite hacer con el color piel. ¿Cierto? Miren, uno. Más hacer de cuenta que necesito hacer dos puntaditas y así. Así, ustedes pueden evitar que se les enreden los hilos, ¿cierto? De esta manera. Bueno, yo ya tengo mi técnica, realmente no me gusta hacer esto, o sea, yo realmente tejo de otra manera. Y obviamente, pero esto les puede servir a ustedes por si quieren si quieren evitar que se les enreden los hilos. Bueno, vamos a seguir entonces con el tejido. Esto es lo que yo digo, este cordón se me viene para adelante y me fastidia, realmente. Lo voy a poner en la mesa también. Corramos este para acá. Bueno. Ahora sí, es mucho mejor. No me molesta tanto como ahora. Voy a empezar la vuelta número 13. Obviamente tengo que ir mirando el patrón también. Vuelta número 13. Entonces yo cuento, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces voy a empezar, miren, voy a empezar a cerrar la manito, miren, voy a hacer todos estos puntos en negro. Voy a hacer todos estos puntos en negro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Les recuerdo que yo estoy trabajando los cuadros en doble, ¿cierto? Por ejemplo, cada cuadrito que ustedes ven lo van a tejer por 2 puntadas en la mochila, ¿cierto? Para que el diseño quede más ancho. ...34 puntadas en color negro, ¿cierto? Entonces tengo que llegar...
Tengo que hacer 34 puntadas en color negro. Para empezar la vuelta número... la vuelta número 13. Entonces ahí empiezo con las 34 puntadas, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 'Se fijan? Miren, ya voy cerrando la manito de la mafalda. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Tengo las 34 puntadas, no voy a cerrar todavía porque voy a hacer cambio de color. Obviamente, miren, tengo que evitar mirar el revés y evitar que en lo posible que se me vean estos hilos por acá. Entonces ahí se me ve el blanco, ¿cierto? A mí se me ve el blanco, simplemente cojo el hilo blanco y suavemente voy jalando para que el hilo quede bien agarradito, listo. Ahí ya tengo las 34 puntadas, tengo que mirar el patrón. Entonces ya hice, miren, estas 34 puntadas en negro, miren esto que ven ustedes acá. Ahora vengo a la parte del moño y empiezo a hacer 2, 4, 6, 8, 10 puntadas en blanco, luego 2, 4, 6, 8 en negro y 4 en blanco. Entonces 10 blancos, 8 negros, 10 blancos. Entonces cambio de color, miren, entonces agarro el hilo desde abajo, trato de agarrar el hilo blanco desde abajo, desde la base, que me quede aquí cruzadito, miren. Entonces así evito que los hilos se me enreden. Entonces hago, sin necesidad de tener caja separadora, nada. Entonces hago las 4 puntaditas, 1, 2, 3, 4. Son 10, recuerden, son 10. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente reviso el patrón también. Tengo que mirar el patrón. Espero se esté viendo ahí lo que estoy haciendo. Entonces miren, reviso el patrón. Creo que son 8 si no estoy mal. 8 puntaditas en negro. Sí. 8 en negro. 8 en negro. 4 en blanco y 2 en negro. Entonces 8 en negro. 4 en blanco y 2 en negro. 2, 4, 6, 8. 4 en blancos, ok, 8. ¿Sí? 8 negros, 4 blancos. Cambio de color, miren. Entonces, como les digo, procuren agarrar el hilo desde abajo, miren. ¿Cierto? Para que aquí no se me enrede. Miren qué fácil es. Pero yo quiero que esto me quede con el... A ver. Bueno, agarrémoslo así. Entonces, hago los 8 puntos negros.
1, ajusto el blanco, bien ajustadito, bien organizadito. 1, 2, 3, 4, 4. Son 8, recuerden, 8 puntadas en color, pero esto es lo que no me gusta, cuando el punto queda inclinado. Yo siempre tengo una técnica que es como cruzando los hilos, por eso no me gusta que quede el punto así flojo. Entonces, en vez de hacer esto, yo sí lo agarro desde arriba, miren. Yo lo agarro desde acá. ¿Qué hago? Miren, llevo el negro para atrás, ¿cierto? Y tengo que cruzarlo, miren, que me quede cruzadito con el blanco. Entonces hago las 8 puntaditas que me pide y miren, y ya queda el punto mejor, queda más apretadito, ¿cierto? Y jalo el blanco para seguir acomodando y hago las 8 puntadas, 2, que me pide el patrón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7 y 8. Iba a silenciar el directo, pero no. El señor ya pasó. Ya pasó el señor. Entonces, 8 en blanco, 2, 4, 6, 8 en negro, perdón, que es la parte del moño, miren. Hago 4 blancos y 2 negros. 4 blancos y 2 negros. Cambio de color nuevamente. Cuatro en blanco. 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Entonces, 2 negros. Vuelta número 3, ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, miren aquí. Entonces, cierro con 2, perfecto. 2 en color negro y 6 en rojo. 2 negros, 6 rojos. 2 negros, entonces cierro este punto con negro. Pero traten de que quede bien pegadito. Porque cuando hacemos cambio de color muchas veces el punto queda como flojito, entonces nosotros lo apretamos, lo acomodamos más. Entonces 2 y procuren que la figurita se mantenga derecha, miren derechito, ¿cierto? Porque a veces tiende a inclinársenos a la derecha, entonces queda, digámoslo así, queda mal estéticamente, queda el diseño muy feo cuando se nos inclinan los puntos. Entonces 2 negros, 6 rojos, cambio de color, miren, yo sí lo hago desde acá, tomo el rojo, llevo el rojo para atrás y hago las 6 puntaditas que me pide el patrón. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están los 6 puntos rojos elaborados. 6 rojos, 2 negros, 4. A ver, entonces 2 negros, 6 rojos,
2 negros y 4 negros. 6 rojos, 4 negros, cambio de color, miren, cambio de color y hago las 4 puntaditas en color negro. 1, son 2, 2. Nuevamente cambio de color a rojo, porque estamos en la parte del vestido ya, ¿cierto? Del vestido de la mafalda. Entonces hacemos las 4 puntaditas en rojo. Miren cómo debe quedar derechito. Debe quedar derechito en lo posible. Miren la puntada cómo queda de bonita con el cordón. Miren, el cordón da muchos beneficios. Dureza, prolijo, avanzamos más rápido. ¿Qué más? Más resistencia al tejido. O sea, realmente trabajar con el cordón da muchos beneficios a nuestro tejido. Entonces, 1, 2, 3, 4. Siempre guiándonos del patrón. Yo creo que va a tener que quitar bloqueo de pantalla porque estar bloqueando y desbloqueando la pantalla como que es engorroso. Me quita mucho tiempo. Entonces, ¿qué les iba a decir yo? Bloqueo de pantalla. Pantalla de bloqueo, sí. Suspender después de 2 minutos. Listo. Yo creo que ahí ya está lista la configuración. Bueno, ya terminamos, miren. Entonces ya terminamos acá, vuelta número 13. Entonces 2 negros, 4 rojos y termino con 2 negros, miren. 2 puntaditas en negro, ahí donde estoy señalando. Entonces hago 4 rojos. Como les digo, esto tiene que quedar derechito en lo posible, miren. A veces tiende como a inclinarse a la derecha. Pero eso ya es como control, ¿cierto? Nosotros mismos somos quienes controlamos el tejido. Entonces cambio a negro, miren porque tengo o me corresponde hacer las 2 puntaditas en negro. 1 y 2. Y ahora sí me voy al otro lado con el color de base, es decir, sigo tejiendo. Ya hice la figurita o el motivo de esta vuelta. Entonces tengo que llegar hasta el otro lado para repetir exactamente lo mismo, ¿cierto? Las mismas puntadas, los mismos colores. Tengo que hacerlo tal cual hice esta. 1, ya no cuento, simplemente me voy yendo hasta el otro lado para empezar la otra figurita. Y cuiden siempre, cuiden el tejido, que las puntaditas se vean bonitas, prolijas. A mí me encanta que la mochila quede bien tejidita, ¿cierto? Miren cómo queda la base. Recuerden que la base se las enseñé en el canal en unos directos que hice esta semana. Lunes, martes, miércoles y hoy. No, ayer no hicimos directos. Entonces eso. Directos de lunes, martes, domingo, lunes, martes y hoy jueves. Llevamos 4 directos con este. De hecho son 5 porque como empezamos la gasa, las clases las empecé con la gasa, ¿cierto? Con este tejido de la gasa. Entonces ahí voy esta es la gasa para esta mochila. Entonces bueno, ahí vamos. De a poquito. Estas mochilas tienen mucho trabajo, demasiado trabajo. Entonces, espero la paciencia de ustedes, su comprensión. Sé que quieren ver el resultado final rápido, pero como les digo, esto me demoró bastante. Tiene mucha complejidad el tema de los puntos porque son muchos. Hay muchos puntos alrededor de la mochila y aparte, el tejido es muy menuditico, ¿cierto? La puntada es muy menuditica, entonces sí cuesta un poquito terminarla rápido. Bueno, y no siempre nos dedicamos a esto, tenemos que hacer otras cosas. Buenos días para todas las que se conectan, las que han comentado, muchas gracias por el apoyo. Un saludito para Jania Carrillo, Amparo Muñoz, Saraí García. Buenos días, ¿cómo están? Arañitas tejedoras. Y a todas las que se conectan. A Saraí García Rengifo. Rengifo o Rengifo, bueno, no sé cómo decirle. Apellido muy raro. Sigo.
Y estamos en la vuelta número 13 del patrón. Hay personas que se tejen una mochila en 4 días, pero eso de más que no duermen, no descansan, o sea, trabajan prácticamente las 24 horas del día. Pues yo me imagino, ¿cierto? Porque terminar una mochila en 4 días, increíble. Entonces son personas que no descansan, pero no, esto es muy agotado realmente, entonces no les recomiendo que tejan seguido. Ustedes tejen día raticos, por ratos, y hay que tener mucho descanso, porque realmente esto es muy agotador. Hacer estas mochilas son muy agotadoras, pero bueno, vale la pena, ¿cierto? El esfuerzo, porque quedan muy lindas, el tejido queda muy bonito. Voy a leer comentarios por aquí. Olga Amaro, buenos días, bienvenida, gracias, muy bonita, sí, efectivamente, miren la base, lo que más me gustó es la base, miren, diferente, única, una base que ustedes no han visto. Las enseñé, miren, en el canal tengo los videos porque me preguntan mucho, y Andrés, ¿dónde está la explicación de la base? Esto sí lo expliqué, mejor dicho, paso por paso, las bases, la base. En la sección de mi canal, en la pestaña de en vivo, van a encontrar las explicaciones, ¿sí? Desde el comienzo. Ah, miren lo que yo les decía, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 directos, ¿cierto? Llevamos 5 directos de esta mochila. Entonces, este vendría siendo el 6º directo y el segundo de la mochila, del levantamiento del cuerpo, ¿cierto? Recuerden, debe tener que quedar prolijo en lo posible, dejan bonito, eso sí gusta mucho cuando ustedes, o sea, hay clientes que ven el tejido y dicen, ay, qué puntada tan bonita, o ay, qué puntada tan fea, entonces hay que cuidar mucho este aspecto. Mejor calidad que cantidad, recuerden, calidad que cantidad. Entonces, por eso me piden las mochilas, porque ven mis tejidos y dicen, ay, qué mochilas tan bonitas, yo quiero una de estas, yo quiero una tal, así. Después de esta vamos a hacer otra que es de la de Stitch, Lilo y Stitch. Me piden mucho de muñecos animados, dibujos animados, y gustan. Entonces después vamos a ver esa. Pero esa mochila va a ser negra. El fondo me lo pidieron negro. Y pues la figurita del Stitch, que es como azul, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo queda hermoso ese tejido ahí. Bueno, seguimos tejiendo. Recuerden que estoy tejiendo sobre la pestaña trasera, miren. Muchas veces o muchas personas tejen tomando todo el punto. Miren, les voy a mostrar cómo queda diferente cuando tejemos con todo el punto. Miren. Hay personas que tejen así tomando el punto completo, pero para el diseño de las mochilas no es recomendable. ¿Por qué? Porque resulta que cuando estamos tejiendo las mochilas y hacemos el punto completo, tiende a inclinarse o a torcerse la figura. Entonces, por eso es mejor tomar solamente la pestañita trasera, miren, la pestañita trasera de cada punto, ¿cierto? Pestañita trasera. Entonces, un saludito también para Amparo Muñoz, Olga Amaro y a todas las que se han conectado y están en el directo. Muchas gracias. Pueden dejar su comentario, saludar a las del grupo, a las que están en el grupo en este momento. Las pueden saludar entre todas, se pueden saludar, lo que quieran escribir. Miren, ¿cierto? Miren. Muy importante que no se vean los hilos tampoco por acá. Y así van acomodando su tejido y van tejiendo. Para las que me preguntan, porque me han preguntado muchas veces cuánto mide la base. La base mide 21 aproximadamente. Yo ya la había medido, ¿cierto? Pero de todas formas quiero volverlo a mostrar. Miren, 21 de base. Esta mochila mide 21 de base. Es más que suficiente para una mochila grande.
No les recomiendo que la hagan más grande. De 21 centímetros apenas es la medida, ¿cierto? Queda bien de esta medida. Entonces, como yo ya hice una figurita, ¿cierto? Voy a repetir exactamente lo mismo. No mirando el patrón, sino mirando la figurita que ya tejí. Entonces yo vengo a la figurita y sé que tengo que hacer 32, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34, ¿cierto? ¿Cierto, niñas? 34 puntadas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Efectivamente, tengo que hacer 34 puntadas en color negro para hacer la otra figurita. O sea, lo que yo haga en una, lo voy a repetir en la otra. Entonces llegamos al punto donde vamos a hacer las 34 puntaditas en color negro. Entonces, parando antes del negro, parando un punto antes del negro, miren, ahí hago cambio de color. Entonces, no cierro el punto, no lo termino con este color, busco el negro porque tengo que hacer 34 puntadas en negro. Yo lo hago de esta manera. Miren, tengo el tejido así. Miren, el blanco, el negro está abajo, miren. Yo lo agarro así y lo llevo para atrás para que me quede cruzadito. Entonces cierro el punto con negro, ¿cierto? Y ahí ya queda incorporado para tejer con él. Entonces tengo que hacer las 34 puntadas que me pide el patrón. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Acomodo mi tejido que se vea bonito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Entonces saco más hilo negro porque siento, miren, ya me queda poco, entonces yo simplemente jalo de acá, jalo y mantengo esto recto. Estas hebras las mantengo así. Y miren, yo sostengo con mi mano izquierda los hilos, los pongo, en vez de ponerlos adelante, he visto que hacen así, no me gusta, yo en vez de eso los pongo atrás, miren, sostengo así y es más breve. Entonces voy a contar nuevamente porque se me olvidó la cuenta de los puntos que llevo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, 33 y 34. El número 34 no lo termino, miren, lo dejo así. Voy a acomodar esto para que mantenga recto. Jalo un poquito el cordón para que el tejido no se me abra tanto ni se me cierre. Entonces yo trato de mantener un orden, miren.
una misma línea, un mismo ancho de base de mochila. Miren, no se me puede ni abrir ni cerrar mucho. Entonces ahí tengo las 34 puntadas, miro el diseño o la figurita que ya he tejido previamente, 34 puntos en color negro, y aquí son 2, 4, 6, 8, 10 puntaditas en color blanco y 8 en negro, 10 blanco, 8 negro. Entonces voy a repetir exactamente lo mismo, agarro acá, agarro entonces. Me gusta que esto quede recto así para que no se me enreden los hilos. Miren, entonces una vez que yo esté acá, hago las 10 puntaditas en blanco. 10 en blanco. Miren, entonces cierro con blanco ese punto negro. Y rápidamente las voy a hacer. Entonces empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo las 10 puntaditas blancas y como les decía, vamos a hacer 8 puntaditas en color negro. Entonces cierro con negro, miren. Lo llevo para atrás, miren dónde quedó el negro, miren. Cierro ese punto blanco con negro y hago las 8 puntaditas. Me toca ir mirando eso sí, el revés, que no se me vean los hilos. Perfecto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese último punto no lo voy a terminar. ¿Por qué? Porque voy a hacer cambio de color. Entonces vengo a la figurita que ya tengo realizada. Miren, volteo acá. Entonces ya hice estas 8 puntaditas en color negro. Cuento ahora 4. Ahí se ve claramente que son 4. 1, 2, 3, 4 blancas, 2 negras y 6 rojas. Voy a leer comentarios que dicen por acá, pero voy a tomar el otro para poderlo hacer, para no mover tanto la cámara de grabación en vivo. Aquí estamos. Muchas gracias a todas, muchas gracias por sus buenas vibras. Espero les guste mucho la clase. Y por favor, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el apoyo. Muy agradecido con todos y todas. Ok, entonces, a ver. Quiero saber si están viendo la calidad bien o si está de pronto. Buenos días, Gloria Cabrera. Muchas gracias por el apoyo. Entonces les pregunto a cada una de ustedes cómo ve la calidad del video, si está muy borroso o si me toca mejorar. Miren. Me informan, por favor, cómo ven la calidad del video. Entonces seguimos con la mochila. Recuerden, entonces tengo que hacer 4 en blanco, 2 negros y 6 rojos. 4 blancos, 2 negros y 6 rojos. Entonces cambio de color nuevamente, miren. Estábamos trabajando con el negro, entonces tomo el blanco. Busco el blanco, la hebra blanca. Son 2, recuerden, estoy trabajando en hilo doble, crochet. Lo estoy trabajando doble, entonces llevo el hilo para atrás y hago las
4 puntaditas que me pide el patrón. 1, 2, 3, 4. Y recuerden que cuando hacemos cambio de color dejamos ese último punto sin cerrar o sin terminar, ¿cierto? Así es que hacemos los cambios de color para hacer los diseños. Entonces, ese último punto lo termino con un nuevo color. En mi caso es negro. Debo hacer 2 puntaditas en negro. Entonces cierro con negro, hago las 2 puntaditas. Nuevamente cambio de color o cierro con el rojo. ¿Sí? Para hacer cambio de color. Entonces dejamos el último punto sin terminar y vengo y lo cierro con el rojo. Cierro con rojo, miren cómo va quedando de bonito. Esto va duro, esto se siente. Y el tejido es gruesísimo, miren. Se siente bastante bien la calidad del tejido. Es bastante resistente. 6, miren. Entonces hago 1, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Reviso la figurita que ya tengo hecha. Entonces 6, aquí está, miren, 6. Luego hago 2 negros, 4 rojos y 2 negros. 2 negros, 4 rojos y 2 negros. 2 negros, 4 rojos y 2 negros. Entonces cierro con el, miren, el tejido está así. Entonces, ¿yo qué hago? Para cruzar, yo trato de tomar miren, tomo el hilo negro, lo agarro y en vez de agarrarlo ahí mismo, lo llevo por debajo para que me envuelva todos los hilos. ¿Sí? Nuevamente lo repito, ustedes tienen las hebras así, de repente quieren hacer esto que yo estoy haciendo para que les quede el crucecito. Entonces llevan el negro por debajo de todas las hebras de color y del alma cordón. Cierro el punto con el color negro, ahí está. Y hago las, ¿cuántas les dije? 2, 2 negras, sí, 2. Cuatro rojos, miren, nuevamente suelto el negro, tomo el rojo y trato de cruzarlo con el negro, miren, entonces lo pongo por debajo y lo llevo para atrás. Miren, esto es muy importante porque miren cómo queda el acabado del cambio de color. Volteo. Entonces tejemos 4 en rojo. 2, 3. Y termino con negro. Entonces suelto el rojo, tomo el negro, lo paso por debajo, miren, por debajo. Y cierro ese punto rojo con negro y hago las 2 puntaditas en negro. 2, 1 y 2. Y hemos finalizado entonces los 2 diseños de la vuelta número 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vuelta número 13, perdón. Vuelta número 13. Entonces nuevamente cambio de color. Miren, agarro el marrón. O sea, yo suelto los hilos y de repente voy a hacer cambio de color. Entonces yo tomo el marrón, lo paso para abajo, lo pongo siempre abajo, miren, abajo de los demás hilos y lo llevo para atrás, miren, cruzo de esta manera. Ajusto todos mis hilos, que se me vea bonita la puntada, muy importante que se vea bonita. Estos detalles hay que cuidarlos para que el tejido quede bien. Porque si ustedes algún día les llega un cliente bien exigente, lo primero que van a ver es la puntada de la mochila. Entonces van a decir, ay, no, al fin no quiero la mochila porque la puntada no me gusta. Ay, sí, me la llevo porque está muy bonita la puntada. O sea, hay muchas razones por las cuales un cliente decide no llevarse una mochila.
Quiero ver el chat en vivo. Hola, Amparito Muñoz, súper, gracias a ti. Jania Carrillo, buenos días, está bueno. Buen día, se ve muy bien. Chao, feliz día, bueno. Diferentes comentarios de nuestro directo. Entonces tengo que mirar el patrón. Ah, ok, me voy a ir hasta el otro lado. Entonces, ahí ya hice cambio de color. Simplemente me voy con el marrón hasta llegar a la otra figura. Para empezar la vuelta número 14. Cada vez vamos tomando más altura. La mochila va creciendo de a poco. Vuelta por vuelta. Reviso que no se me vean los hilos. Perfecto. Tratamos de que esto quede estiradito. Así es que deben quedar los hilos para que no se nos enreden. Y si se fijan, miren, yo no necesito de caja separadora, que una cosa, que una caja, que por qué no ponen los hilos en una bolsita. No, yo prefiero tejer de esta manera y me va bien. Pero si quieren la caja separadora, pues se puede, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Eso sí, trate de que sea una cajita no tan grande, por si ustedes de pronto tejen en la calle, deciden llevarse en el tejido, entonces ustedes cargar con una caja muy grande no les va, no es como conveniente. Aquí solamente cogí una hebra, son dos. Entonces hay que poner también cuidado a eso. O sea, la pestaña trasera, pero como estamos trabajando en hilo doble, hay que agarrar las dos hebras como tal del hilo doble. Las dos hebras, sigo. Hasta encontrarme la otra figurita. Empezar nuevamente otra vuelta. Sí, claro, se puede hacer, pero recuerden, tomen en cuenta que si la van a hacer más pequeña, entonces ahí sí pueden tejer el diseño en una sola puntada. Yo la hago doble porque la mochila es grande, pero si van a hacer una mochilita más pequeña, entonces el diseño sí puede quedar un poquito más delgado, pues como para compensar el tamaño. Por ejemplo, si la mochila es grande, pues el diseño va a ser grande, y si la mochila va a ser pequeña, pues igual, el diseño pequeño. No podríamos poner un diseño de estos grandes en una mochila porque miren, ya así ocuparía un gran espacio, entonces tiene que ser más que todo para una mochila grande, pero si la quieren hacer pequeña, entonces solamente van a tejer un punto, o sea, en vez de tejer 4 van a tejer 2, aquí van a tejer 1, aquí 1, y aquí en vez de 6 van a tejer 3, 1, 2, 3, o sea, el diseño va a quedar más pequeñito. Claro que sí se puede hacer, pero tejiendo la puntada sencilla, no doble sino sencilla. Entonces aquí miren, sigo avanzando. Y vamos llegando al final de esta vuelta número 13 para empezar la 14. Hola Yamile Vaquero, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida al directo, muchas gracias. Sí, hay personas que son nuevas, he visto que se suscriben y bueno, son nuevos seguidores porque les gusta también el tejido. En este canal enseñamos a hacer las mochilas, como tal, las mochilas, ¿sí? Y a eso se dedica mi canal, hacemos mochilas, monederos, damos trucos, recomendaciones, bueno, todo lo relacionado al tejido de las mochilas guayú. Seguimos aquí con el tejido. Aquí. Y ya me toca ir mirando el patrón
para saber qué debo hacer, qué puntadas debo poner en esta vuelta. Un cordoncito, mire. Y los colores del diseño. O sea, yo estoy tejiendo, por ejemplo, en este momento con el marrón y los otros hilos van por dentro. Es lo que le decimos alma. Muchas personas no utilizan este cordón y es válido, pues porque obviamente las mochilas, las auténticas mochilas Guayú no llevan este cordón. Pero esto es un plus del canal, ¿cierto? Esto, desde que empecé el canal, les he enseñado a tejer con este cordón. Con este cordoncito, y es una ventaja porque nos da más dureza y firmeza al tejido, mire. No queda la puntada exagerada para nada, mire. Queda normal. La gente cree que porque uno pone este cordón, entonces la puntada va a quedar enorme y no es así. Voy mirando. A eso le decimos cordón de... Cuando lo compré me dijeron que era un cordón de polipropileno. Hola, mami. ¿Está grabando? Sí, mami. Ay, qué pecado. Bueno, papi, todavía tiene el televisor ahí, ¿cierto? Sí, aquí está. Bueno, no lo vaya a regalar, que ya lo regalé. Yo voy, no sé. O yo, para que sepa, o yo. Bueno, chao pues, estoy ocupada. Un besito. Tengo. Entonces, como les decía, tengo que mirar el patrón vuelta número 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, cada línea es una vuelta, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Es decir, una vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Cada línea es una vuelta. Entonces yo voy en la vuelta 14. Entonces, miren, yo ya me di cuenta que es acá precisamente. Miren acá. Entonces voy a empezar con 4 puntaditas en color negro, 8 puntaditas en color rojo. Voy a ir leyendo. Recuerden, esto lo estoy tejiendo doble, doble, doble. Pero la pueden tejer sencilla, es decir, en vez de 4 van a tejer 2, 1, 2, ¿cierto? Por lo menos acá. Entonces, en vez de 10 van a tejer 5, 1, 2, 3, 4, 5, para que el diseño quede más delgadito. Entonces, 4, 2, 4, 6, 8 rojos, 2 negros, 4 rojos, 2 negros, y así sucesivamente voy a ir leyendo el patrón. Son muchos puntos, ¿se fijan? Miren, son demasiados puntos. Entonces hay que ir leyendo ya a poquito. Entonces 4 rojos, 4 negros, 8 rojos. Entonces 4 negros, 1, 2, 3, 4. 4 puntos antes de llegar. Voy a parar. Entonces miren, sigo avanzando. Y de repente voy llegando a 4 puntos. Por ejemplo, miren, un puntico más. Y ahí voy a empezar con los 4. Miren, 4 puntos antes de llegar acá. Ahí están los 4 puntos. Cambio de color. Suelto, recuerden, y llevo el color, agarro el color y lo llevo por debajo, el negro, miren. Se fijan, miren qué fácil es y lo llevo, lo cruzo y ahí está el cambio de color y tranquilamente puedo tejer los 4 puntitos que me pide el patrón. 1, 2, está moviendo mucho la cámara, ¿cierto? Ok, ahí. 1, 2, 3, 4. Cuatro puntos en color negro. Vengo con 2, 4, 6, 8 puntos. 2, 4, 6, 8 puntos en color rojo, 2 negros y así me voy a ir yendo con el patrón. Entonces 4 negros, suelto el hilo negro, agarro el rojo,
También lo pueden tejer en hilo macramé, por supuesto, en hilo macramé o hilo guajiro, que es un hilo más gruesito. Lo pueden tejer también, pero en una sola hebra. Cambio y hago las 8 puntaditas en color rojo. 1, 2, 3, 4. Pues hay una aplicación para sacar los diseños, hay unas aplicaciones o en una hoja cuadriculada como lo hacía yo antes. Bueno, les dio por poner música ahora. Voy a tener que cortar la transmisión el día de hoy porque esta música de fondo no me puede quedar, no debe aparecer. Entonces, recomendación, sigan el diseño. Voy a dejar una vez más el diseño en la pestaña de comunidad para que ustedes se puedan guiar, ¿sí? Y van tejiendo hacia arriba. Nos vemos entonces mucho más adelante para que ustedes vayan viendo el avance, ¿sí? Muchas gracias por asistir al directo. Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao. Bendiciones para todos.